My perfect day? I would start out with a smooth sunny road, maybe throw in a stretch of dirt. In any case, I want a road that leads me somewhere I haven't been before, a place to soak in a brand new atmosphere. But then I will probably get a little bored. I will probably need a little speed, so I will get my phone to look for some racetrack action. So for me, Valencia is pretty close to perfect as a destination, cruising down from the mountains towards this 2,000 years old seaport city. You pierce through the time and peel away layer after layer of culture, combining ancient with avant-garde and cutting edge. The only constant, paella. It is everywhere, but that's not a surprise, as this city is its birthplace. It is also the birthplace of a lot of talent we see in racing. Every Daredevil kid wants to be one of them. And so I'll go looking for the fastest ones around. Meet Quique Bañuls, the founder of KSB Sports, and his army of 4 to 13 years old that are getting room to take on anyone on two wheels. ¿Y esta escuela cuánto tiempo lleváis con esto? 12 años. 12 años. Vamos en KSB, sí. ¿Y qué enseñáis básicamente? Bueno, sobre todo técnicas de conducción. ¿Tenéis pilotos que están compitiendo? Sí. Nosotros tenemos niños, nosotros gestionamos la LEM, que es la Liga Española de Motociclismo, entonces empiezan los niños a partir de 4 años, hasta los 12, 13 años. Luego a partir de aquí pues ya intentamos que participen en el Campeonato España, que de hecho este año el primero de 85 que se llama Ortola es de KSB, el primero de Premoto 3 es de KSB, el primero de la Talent Cup es de KSB. Es decir, que este año Iker Lecuona, el piloto más joven en el Mundial de Moto 2, es de KSB, Jorge Navarro también viene por aquí, es decir que... En la LEM, en la Liga Española de Motociclismo, tenemos una categoría que es de iniciación, ¿vale? Es a partir de 4 añitos. Sí, como estoy viendo, en todas las instalaciones hay división de ejercicio, entonces hay niveles, la iniciación, que tienen sus monitores, entonces ellos empiezan aquí, que tienen pues 4 o 5 añitos, para ellos es un juego, claro. Ya no va a llover más. Se ponen en una zona, pues, hacen sus ejercicios, juegos, pues con 4 o 5 añitos. Claro. Luego ya el nivel de evolución y competición, que ya tienen pues 7, 8 añitos, van con sus minimotos. Sí. Y luego ya los de las caguas, pues ya son pilotos ya con una cierta experiencia. ¿Y qué les aporta este tipo de entrenamiento para luego la competición? Bueno, aquí lo que trabajas es la técnica de conducción, porque os enseñamos pues, desde a cambiar marchas, acelerar, frenar, entrada en curva, derrapar. Hoy porque es un día bastante especial, que fíjate que está lloviendo, pero bueno, para nosotros el hecho de que llueva, pues continuamos entrenando igual. Llueve, pues bueno. Pues. ¿Y también entrenáis a personas más adultas que vengan aquí porque quieran aprender a conducir? Sí, tenemos otra rama que es KSB Elite, que es tanto para gente de calle, usuarios de calle, como para profesionales, sí. Aquí, por ejemplo, ahora mismo pues hay pilotos de Canadá, pilotos belgas, pilotos checos. Entonces vienen y entrenan aquí con nosotros con unos stages programados y se tiene aquí pues una semana, 2 semanas entrenando con nosotros, claro. I might be slightly older, but I am dying to have a go. But not before I get a bit of advice from the experts. Oye chicos, voy a salir ahora, ¿me dais un consejo? ¿Qué tengo que hacer? Ten cuidado en las curvas. ¿Desliza mucho? Tendré cuidado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sacar el culo? Fumar y tocar Y Luckily, the coaches are dotted around the track to assist wherever needed. The next day, I'm meeting up with one of the school's champion, maybe even a world champion one day, Ivan Ortola. He might have something of a puppy on the outside, but put him in a helmet and leathers and he is the baddest bulldog on track. This is a Premoto 3 rider who, at 12 years old, has all it takes to make it to the big leagues. Hola Iván, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Así que esta es tu moto, ¿no? Sí. Pues cuéntame un poco de ti. ¿Cuándo empezaste a competir? Bueno, yo empecé a competir a los 4 años. ¿Los 4? A los 4 años, sí. En la escuela. Me gustaba el ruido. ¿Aquí en Valencia? Sí, aquí en Materna. ¿Y empezaste a competir con las pequeñitas y ya fuiste Sí, empecé a competir
competir en la Liga Interescolas con la minimoto y hasta ahora. ¿Y qué campeonatos has ganado? ¿Qué carreras has ganado? Pues ahora mismo he ganado el año pasado Campeonato de España de 85, las 8 carreras, 8 victorias. ¿8 victorias? Sí. Pues eso está muy bien. ¿Y este año qué vas a correr? Premoto 3 con el equipo Ángel Nieto Team, que lo cambió de Aspar a Ángel Nieto Team porque era un gran amigo y falleció y ahora le ha hecho un pequeño homenaje. Tú, bueno, conoces la historia de Ángel Nieto. Bueno, más o menos, que competía en calles y ha sido bastantes veces campeón del mundo. Te iba a preguntar, ¿tú tienes algún ritual que hagas antes de montar como Valentino Rossi y otros pilotos? Sí, justo el de Valentino. ¿Sí? Es antes de salir, para estirar el mono, pues agacharte y hacer como la rana. ¿Y lo haces solo por estirar el mono? Sí, solo por estirar el mono. Ah, me gustaría mucho verte rodar. ¿Podemos ver cómo haces el ritual y cómo ruedas? Claro, vamos. Venga. As Ivan is hungry for the gold, I am hungry for a dish that is just as golden. The word paella is said to come from para ella, for her. This is a dish that the men traditionally used to cook for the woman they desired. Temptation is on. Hasta la próxima.